Viernes 23 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como todos los días, a este espacio, a este recorrido por la prensa cordobesa, a esta revista de prensa. Diario Córdoba, portada del Diario Córdoba, El Día, ABC, también, como siempre, la prensa digital, que hoy tiene alguna coincidencia, aunque es verdad que cada periódico sale por un sitio, así que rápidamente nos ponemos en materia. El Diario Córdoba abre, hablando de la base logística. Córdoba se abre a ser eje de la agricultura, de la industria, dual 4.0, con la base logística. La foto, las primeras vacunas de Janssen que llegaron ayer a Córdoba y que hoy empiezan a administrarse entre la población, recuerden, de entre 70 y 79 años, monodosis, que con una sola inyección se inmunizan las personas que la reciban. El diario ABC es totalmente nacional, la portada, ahí la tienen, habla de, bueno, nacional, internacional incluso, Angela Merkel, que rompe el bloque común de la Unión Europea y se asegura la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, según parece, Sputnik 5, según parece han comprado unos pocos de millones, 30 millones de dosis para después del verano, si es que es verdad que la Agencia Europea del Medicamento autoriza esa vacuna, que por ahora hay que decir que tanto la vacuna Sputnik como la china, que se llama Sino no sé cuántas, son vacunas con muy poca efectividad en relación a las nuestras, a las que usamos en España. Hablamos de un 50-60%. Las nuestras, recuerden que estamos desde un 85 a un 95%. La foto para la inauguración ayer, la botadura de un submarino español, y la princesa Leonor, que amadrinó esta nave, se llama Isaac Peral y es un submarino, como ven, ayer en Cartagena, creo que fue donde se inauguró la base naval de Cartagena. Y el diario El Día habla de restricciones que pueden dejar de serlo. Juanma Moreno titula, prevé rebajar las restricciones la próxima semana. La foto también para el tema de la base logística, y ahora hablamos de ello, de una cosa y de la otra. Arriba una foto de María Dueñas, hoy es día 23 de abril, día del libro, y referencias en todos los periódicos, tanto en papel como digitales, sobre este asunto, sobre el tema, el Día del Libro. Empezando por el principio, tanto el Córdoba como el Día lo ven, hablan de la base logística. Ayer hubo un foro de Ucoseguridad que se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la foto que ven a la derecha, una foto que firma Miguel Ángel Salas, y en ese foro se habló de industria, pero de industria 4.0. ¿Qué es esto de industria 4.0? Como señala Isabel Leña, creo que es Manuel Larrea, creo que lo escribe en el diario Córdoba, no me quiero equivocar. La industria 4.0 es la cuarta revolución industrial, se habla Manuel Larrea, sí. La cuarta revolución industrial. Córdoba tiene una oportunidad histórica, única en las últimas, no digo ya décadas, sino siglos, para encabezar esta revolución industrial que va a producirse en España, que se está dando en todo el mundo. Muy brevemente, saben que hasta ahora ha habido 3 revoluciones industriales. La primera, siglo XVIII, cuando se inventa la máquina de vapor, se empieza a inventar las primeras fábricas. Siglo XIX, cuando se inventa la electricidad o se adapta a la industria, que revoluciona todas las cadenas de montaje. En el siglo XX se habla de la automatización, los primeros robots, y en el siglo XXI, a que nos toca, la cuarta revolución industrial, que es la de la digitalización o la de la relación, la ciberfísica que le llaman, los algoritmos, para entender los procesos industriales. Eso es hoy por hoy es solamente un proyecto. Hay muy pocas fábricas 4.0 o ciberfábricas en Europa, pero sí que se espera que para los años 30, a partir de la década próxima, todo funcione así. Ya no haya esa relación del operario como las fábricas que se movían con máquinas de vapor del siglo XVIII o la fábrica, la cadena de montaje que recordamos del siglo XIX o las actuales cadenas de montaje con muchos robots. Si recuerdan la imagen de una cadena de montaje de la SEAT, por ejemplo, hay muchos robots, pero muchos operarios manejando robots. El concepto es muy distinto. El concepto es esa sinergia que habla aquí entre universidad, defensa, empresa, para construir una
fábrica 4.0 o una industria 4.0 que se base en desarrollo, en automatismo. Lo habrán visto en su casa, el Internet de las cosas famoso, el frigorífico enganchado a Internet para que él solo se apañe y haga sus pedidos, o los relojes inteligentes, o muchos otros aparatos que poco a poco se irán incorporando a este Internet de las cosas. Bueno, pues esa aplicación doméstica del avance 4.0 en la industria pues es el que quiere aprovecharse para darse logística. Ayer en este foro se dijeron cosas muy esperanzadoras, desde que Córdoba va a encabezar un proyecto a nivel nacional, incluso europeo. Es un concepto totalmente distinto. La base de Córdoba no va a ser la suma de 10 bases, no va a ser 10 grandes almacenes todos juntos, sino que es un proceso industrial, un proceso de desarrollo, un proceso que va a poner a Córdoba en la avanzadilla como pionera, no solamente de España, digo, sino muchos países de Europa vendrán a Córdoba a ver qué se está haciendo para adaptar también su base, y luego su base logística. Y luego además se conoció esta semana pasada que el eje ferroviario Córdoba, o sea, Algeciras, Francia, va a pasar por Córdoba. Comentamos ayer, creo, con Alfonso, o antes de ayer con Rafa, no lo sé, no me acuerdo. El eje ferroviario de Algeciras es el puerto de mercancía más importante del Mediterráneo. Es el puerto en general más importante del sur de Europa, pero de mercancías es más importante. Todos los años llegan millones de contenedores al puerto de Algeciras y desde aquí se distribuyen por toda Europa. Pues como le digo, se ha aprobado ya un ramal, la gran red ferroviaria, la gran autopista ferroviaria que va a unir Algeciras con Zaragoza, de Zaragoza a Francia. Ya puede elegir entre Irún o la Junquera, pero sí que tendrá parada obligatoria en Córdoba. El eje es Algeciras, Bobadilla, Córdoba, Madrid, Zaragoza. Bueno, pues esta parada en Córdoba, unida a proyectos logísticos, va a hacer que Córdoba sea una auténtica referencia. Y luego, lo que decíamos antes, no solamente se trata de que venga a Córdoba la base logística del Ejército, sino que gracias al desarrollo de la ciberindustria, de esta industria 4.0 que se va a implantar en Córdoba, muchas empresas auxiliares o incluso no auxiliares aprovecharán el desarrollo tecnológico de la Universidad de Córdoba para implantarse en la ciudad. Puede ser una gran revolución, creo que hay que tener las tareas hechas cuando toquen. Se está avanzando, tanto al Ayuntamiento, sabemos que la semana pasada hubo una reunión con la Junta de Andalucía para hablar de financiación, se espera que antes, que en un mes, mes y medio, ya haya borrador del convenio para ver dónde va a ir la base, para ver cómo se urbaniza, pero sinceramente, quizás dentro de 20 años, cuando miremos hacia atrás, ha habido un cambio tan sustancial que nos preguntemos cómo estábamos en ese lugar y cómo estaremos dentro de 20 años en la ciudad de Córdoba, algo que abre la esperanza para el futuro inmediato de una ciudad que creo que ha estado durante mucho tiempo abandonada, olvidada de la administración y que quizá también un poco dejada por nosotros mismos. Hemos mirado para otro sitio en muchas ocasiones. Bueno, eso en cuanto al tema que ya se habló, que como le digo, un tema mucho más importante del que en principio puede parecer, el tema de la base logística, que muchos piensan que es un gran almacén, mucho carretillero, mucho pasar ruedas de repuesto, y no tiene nada que ver con eso. Es un gran centro de investigación, un gran centro de tecnología que va a estar en nuestra ciudad. Dice el diario El Día que Juanma Moreno prevé rebajar las restricciones la próxima semana. Las cifras van bien. Aunque parezca que no van, porque ni se baja tanto rápido como querríamos, ni tampoco se baja en todos los aspectos. De hecho, ayer aumentó el número de personas ingresadas en los hospitales de Córdoba. Pero la tendencia es positiva, de manera que todo apunta a que de aquí al 9 de mayo, que faltan 15 días escasos, se pueda, una vez que decaiga el estado de alarma, como saben, en esa fecha, se pueda seguir sobreviviendo, con muchas comillas, lo de sobrevivir, sin necesidad, por ejemplo, del toque de queda, sin necesidad de la limitación de movilidad, porque eso es lo que limita realmente el estado de alarma. Es decir, cuando el gobierno deje, o el Congreso más bien, dejen caer el estado de alarma, no se podrá impedir a un ciudadano que esté en su casa a la hora que diga el gobierno, si no es el Congreso. Y tampoco puede impedirnos que vayamos a cualquier lugar de España. Como digo, ¿qué se puede hacer a partir de entonces? Pues probablemente se podrá limitar los horarios comerciales, que sí que es competencia de la Junta. Y eso, de alguna manera, es un toque de queda encubierto, porque si los bares lo cierran a las 10, por mucho que te dejen estar toda la noche en la calle, pues tú verás dónde te metes, porque a las 10 probablemente, o a las 11, a la hora que determinen. Hoy por hoy, según los datos de ayer, Córdoba permanece en la misma situación, nivel de alerta 3.1,
porque no ha cambiado mucho la cosa. Córdoba rozó, si recuerdan, antes de ayer rozó los 250 casos por 100.000 habitantes, eso nos coloca en alerta extrema, pero ayer bajó otra vez a 246, con lo cual estamos en situación de riesgo evidente, de peligro alto, pero no de riesgo extremo. Con lo cual, la tendencia parece que es a la baja, que el próximo fin de semana, el próximo jueves, que de nuevo hay análisis, se puedan reducir, relajar en algo las medidas, quizá hablamos de ampliar los horarios, y es probable que para el siguiente, que ya nos metemos en esa fecha rara del 9 de mayo, se tengan que autorizar los movimientos interprovinciales, porque no haya capacidad jurídica para prohibirlos. Toque de queda, lo que les digo, no se podrá obligar a nadie a estar en su casa a la hora que diga el gobierno, o sea, a cualquier hora, cada cual que esté donde quiera, pero sí que se podrá limitar, por ejemplo, actividad comercial o de restauración, que en definitiva no deja de ser una especie de toque de queda, pero hecho por la vía de los hechos y no la del derecho, es decir, si no hay nada abierto, cada cual que vaya donde quiera. Se prevé que se rebajen si las cosas siguen como van. En Andalucía, a excepción de Granada, que está un poco complicada la cosa, el resto de provincias está bajando sus tasas. En el caso de Córdoba, la provincia de Córdoba, el norte está muy por debajo de los niveles de riesgo, está, no sé si tienen 40 casos por 100.000, hay zonas que están un poco más complicadas, en torno a los 250, 260, y la media provincial sale en 220, es decir, y bajando, que es lo más interesante. En cuanto a las vacunas, por ejemplo, hoy Cordópolis nos recuerda que Córdoba es la provincia andaluza con una mejor tasa o índice de vacunación. Ha ocurrido de primera hora. Córdoba empezó muy pronto a vacunar y bueno, pues ahí tenemos el resultado. Actualmente en Córdoba se han administrado 262.000 dosis, hay 183.000 personas que tienen al menos una dosis, esto es el 23% de la población, es decir, 1 de cada 4 cordobeses ya tiene una dosis puesta, hablo de Córdoba y provincia. Es verdad que una dosis no significa inmunización inmediata, pero incluso con solo una dosis de AstraZeneca o de Pfizer ya se adquiere cierto nivel de inmunización, no el 80%, no el 90%, pero sí probablemente para evitar que esas personas acaben en un hospital, porque a poco que se inyecte la vacuna ya empiezan a generarse anticuerpos que evitan o aminoran o disminuyen la peligrosidad, la dureza, la crudeza de la enfermedad. Repito, el 23,4% de los cordobeses ya tienen la primera dosis. Con 2 dosis estamos cercanos al 10%, 76.000 personas en Córdoba ya tienen las 2 dosis puestas. A partir de hoy, con la de Janssen, que se van a administrar 2.000 vacunas, de pronto, no sé si hoy las 2.000, pero se pondrán, pues tendremos 2.000 personas más que ya empiezan a subir por encima del 10%, repito, las personas con 2 dosis, totalmente inmunizadas. Se habla de 10 meses al menos, que es la referencia que se tiene, igual dura más, no se sabe. Lo cierto es que los que se pusieron la primera vacuna tendrán que ponerse, la primera vacuna y la segunda dosis, tienen una dosis de recuerdo, que será probablemente para el invierno, una vez que se vayan completando los ciclos. La media de Andalucía está por debajo de Córdoba, repito, 23% con una dosis, en Andalucía el 20%. Con 2 dosis, en Córdoba estamos casi en el 10%, en Andalucía el 7,9%. Por alguna comparación, Córdoba, la que va con mucha diferencia por delante de cualquier otra, tiene el 23% de la población, al menos con una dosis, y la que menos es Málaga, que apenas se tiene el 18% frente al 23%. No creo que sea mérito nuestro, pero lo cierto es que por las circunstancias que fuera, Córdoba tiene un nivel de inmunización mayor que otras provincias, que no nos alegramos por ellas, pero sí nos alegramos por nosotros. Esperamos que todo ello sirva para empezar a abrir las fronteras, que es lo que nos interesa, para que llegue turismo o para que podamos salir los cordobeses y que se recupere la actividad que hace mucha falta. Bueno, más asuntos. Hablando de turismo, anuncia los periódicos, lo traen todos los periódicos, que ayer la Junta anunció la licitación del proyecto del solar anexo a la sinagoga. Un poco lioso, pero mucho más sencillo. Saben que Córdoba dispone de una sinagoga judía, que es el segundo monumento más importante, más visitado de la provincia de Córdoba. Es competencia de la Junta de Andalucía y está en una fase compleja de puesta en valor. ¿Por qué digo esto? La sinagoga de Córdoba es pequeñita en comparación con la mezquita, por ejemplo. Es pequeñita además porque la iglesia de la época
impedía que las sinagogas judías fuesen más grandes que las iglesias que estuviesen cercanas. Se prohibía, de hecho hay por ahí un edicto, de no me acuerdo qué obispo, siglo XIII, en el que ordenaba la demolición de una sinagoga porque era más alta que la iglesia que había cerca del edificio. Esta sinagoga, la nuestra de Córdoba, del siglo XIV, es una sinagoga importante, ya no había musulmanes en esa etapa y estuvo funcionando pues hasta la expulsión de los judíos en el siglo XV. A partir de ahí pasó por muchas vicisitudes. Fue de primeras, cuando los judíos fueron expulsados de España, se lo quedó el Cabildo Catedral, el edificio que hoy alberga la sinagoga, y ahí se instaló un hospital de hidrófobos, de personas con rabia, para que nos entendamos, personas que habían sido mordidas por una rata, por un perro, que ahora parece inverosímil, pero en el siglo XV pues sí que lo sabía. Bueno, pues como digo, ahí se instaló un hospital de hidrófobos, estaba consagrado Santa Quiteria, la patrona de la rabia, o de la lucha contra la rabia, y luego fue una ermita de los zapateros, de San Cipriano, creo que era el patrón de la ermita aquello, San Críspulo, por eso tengo apuntado. Después de ser San Crispín y San Crispiano, casi es cierto. Después de eso, siendo ermita durante muchísimo tiempo, al final acabó acogiendo una escuela de párvulos y así durante mucho tiempo. Vemos imágenes del interior de la mezquita, de la sinagoga, una sinagoga hermosísima de estilo mudéjar. Es, paréntesis, es junto a las dos que hay en Toledo, la tercera más importante, entre las tres más importantes de España. Ese retablo que están viendo ahí, o que han visto, esa inscripción, se descubrió cuando un cura, un párroco, el párroco al que le correspondía la conservación de este edificio, se le ocurrió retirar el retablo de Santa Quiteria, precisamente, para hacer algún tipo de reforma. Y al quitarlo, se encontró con que había inscripciones hebraicas, dijo él, inscripciones en hebreo, en judío. Y, lo puso en conocimiento de la autoridad competente, que inmediatamente ordenó que se paralizara cualquier reforma a ver qué había detrás de aquello. Fue Rafael Romero Barros, el padre de Romero de Torres, que era arqueólogo, director, como saben, del museo en Córdoba, quien hizo las primeras excavaciones y las primeras limpiezas y conservación del edificio. Este arco, por ejemplo, apareció muy después de los hallazgos, que estamos hablando del párroco de San Crispín, de la ermita de San Crispín. Pues durante mucho tiempo se ha estado trabajando como rescatar. La parte que ven arriba, la Galería de las Mujeres, también tiene una conservación excepcional. La bóveda, que no es la original, lógicamente, pero la Galería de las Mujeres sí que tienen una conservación. En la época en la que se construyó la sinagoga no podían coincidir a la vez los hombres con las mujeres, cosa de la época, siglo XIV, recordemos. Y sin embargo, como les digo, el nivel de conservación es óptimo, a pesar de que ha habido muchos daños, porque durante mucho tiempo todos estos atauriques estuvieron cubiertos por yeso, por cal, y detrás había un retablo de Santa Quiteria, el de San Crispín, el de San Cipriano, que hay que entender la época, ¿no? La cosa es que en el siglo XIX hubo un pleito, por cierto, curioso, un pleito entre la Iglesia Católica y el Estado para ver quién era el dueño de la sinagoga. Ganó el Estado, la Iglesia cedió amablemente la sinagoga al Estado y a partir de entonces se declaró Monumento Nacional y empezó una serie de trabajos. Lo que ayer se aprobó fue un pliego para que se redacte un proyecto y aprovechar el solar anexo que hay, el solar anejo a la sinagoga, para crear un centro de interpretación. ¿Qué consiste esto? Pues consiste en colocar unos paneles, colocar una serie de elementos audiovisuales que expliquen cómo fue la sinagoga en su día, cuál es el origen, el judaísmo en España. Recordemos que está en la calle Judíos, este edificio, muy cerca de la Casa Sefarad, la casa de Sebastián de la Obra, que también es un homenaje a los judíos de Córdoba, a los sefardíes. Y en ese edificio se mantendrán algunos elementos muy curiosos, por ejemplo, un baño que había en la casa aneja, donde se hacían las abluciones previas a los ritos hebreos, ¿no? Los ritos judíos. Yo, como siempre digo, Córdoba tiene el gran problema, entre comillas, de que la mezquita tiene una sombra muy larga y lo tapa todo, pero solamente la sinagoga de Córdoba ya sería un atractivo turístico de primerísimo orden si no estuviese la mezquita, que afortunadamente está. Pero queda muy oculto con la mezquita. La sinagoga nueva tendrá ese edificio que se va a construir, tendrá una sala de espera, por entenderlo así, para que las colas no estén en la calle Judíos, como ocurre ahora, y luego una sala de interpretación previa a la visita
por lo que es la sinagoga en sí. Me parece muy interesante que se recupere patrimonio de la envergadura de este edificio. Por cierto, siglo XIV, hay una muralla romana en el interior. Siempre hablamos del mestizaje, de cómo las culturas en Córdoba se han ido pisando. Ahí pasaba la muralla del lienzo occidental de la muralla, pasaba por esta calle, por la calle Judíos, muy cerca de la Puerta de Almodóvar, y hay aún esa conservación, ese aprovechamiento de un resto romano para 12 siglos después, 10 siglos después, adosar allí una sinagoga y aprovechar incluso los sillares de la muralla romana. Córdoba, no voy a descubrirlo yo, es un enorme yacimiento arqueológico que se va sobreponiendo, se van fosilizando restos unos sobre otros y se va aprovechando uno sobre otro, cultura tras cultura. En este caso empieza el siglo XIV, aunque es cuando funciona 14 y 15, hasta, como le digo, la expulsión de los judíos en 1492. Pone más cosas a los periódicos, por supuesto. Por ejemplo, ayer se reeligió a Vicente Palomares, secretario general de la UGT en Córdoba, lo trae el diario Córdoba en su portada. Un congreso como ocurrió el de comisiones hace unos días, hace una semana creo, que no hubo más candidatura que la de Vicente Palomares, así que estará otros 4 años. Han sido 5 en esta ocasión porque con la pandemia se pospuso el congreso de UGT. Pensaban que podían hacerlo, han ido posponiéndolo hasta que ya se ha pasado un año entero y han sido 5 en el anterior mandato y 4 serán en el mandato que ahora comienza. El diario El Día trae el tema de la sinagoga que hemos comentado ya, la Diputación que pide al Gobierno que mejore la red eléctrica del norte. Bueno, saben, es un tema que lleva en debate muchísimo tiempo, pero que se ha acrecentado los últimos días, porque tienen un problema muy serio de abastecimiento eléctrico en la zona norte de Córdoba, la zona del Guadiato sobre todo. Bueno, pues dice la Diputación que el Ejecutivo ve inviable, el Ejecutivo Central ve inviable la actuación, o sea, el Ejecutivo ha dicho que es inviable la actuación y la Diputación va a pidió que el Gobierno actúe, Gobierno del PSOE, por cierto, el Gobierno del PSOE, la Diputación también del PSOE, y va a pedir, digo que muchas veces parece que como cuando el Gobierno de un sitio coincide con nuestros colores políticos, ahí se nos queda la boca más chiquitita a la hora de reclamar. En este caso la Diputación pues alega ante la negativa del Gobierno mejorar la red eléctrica del norte de Córdoba porque es palpablemente insuficiente y hace falta mejorarlo. Bueno, el diario ABC habla también, estos temas que hemos tocado, el tema de la sinagoga, el tema de la industria 4.0 para la base logística. Dice que las agencias de viajes se dejan casi todo el negocio y solo un 10% continúan abiertas. Si hemos hablado de sectores muy afectados por la crisis, el turismo es uno de ellos, pero sobre todo determinados aspectos turísticos, porque algunos han podido salvarlo relativamente. Los hoteles veíamos, creo que era ayer, como el 60% han cerrado, pero el 40% mantienen cierta actividad. Turismo local, turismo de trabajo, turismo de negocio, que no es turismo, son viajes de negocio y viajes de trabajo. Pero la agencia de viajes, pues no, es muy complicado porque a quién le vende hoy un crucero, o le vendes un billete de tren o un billete de avión, o le alquilas un apartamento en la Costa del Sol si no pueden viajar allí. Con lo cual, apenas un 10% siguen abiertas y siguen casi por inercia, como les digo, para tramitar algún billete de tren para viajes de negocio o de trabajo o por obligación, que son los únicos que se están admitiendo. Dificultades excepcionales. Todo apunta, como le señala el día, a que las cosas van a ir poco a poco normalizándose. A tiempo o no, pues se verá. Yo creo que el gran error quizá de los gobiernos, del central sobre todo y del resto de gobiernos, el autonómico, el provincial, el municipal, ha sido no prestar ayuda para evitar los cierres, porque difícilmente las persianas que se caen vuelvan a abrir. Los modelos cambian, los conceptos cambian, los que se han quedado aprovechan negocios, es decir, que quizá haya habido que hacer un esfuerzo mayor para evitar el cierre de persianas. Se ha intentado paliar los daños, se ha intentado ayudar a los empresarios, pero hay muchas empresas que no han podido soportar este año y pico que llevamos ya de inactividad. Y el caso de las agencias de viajes, pues quizás sea uno de los casos más significativos por esto que les cuento, porque no hay donde hacer negocio. Los otros han bajado mucho su nivel de negocio, pero algo han mantenido. Las agencias de viajes difícilmente han mantenido ningún tipo de actividad. También habla el diario ABC, lo trae muchos periódicos, todos los periódicos, que Hacienda y Policía Local intervienen 7 toneladas de tabaco ilegal en Montilla. Este asunto no solamente es un tema de delito, un delito contra la salud pública, un delito contra la Hacienda en este caso, porque ese tabaco evidentemente elude cualquier pago de tributos, sino también contra la salud,
si el tabaco ya de por sí es nocivo para la salud, un tabaco sin ningún tipo de control es especialmente nocivo. Nadie sabe cómo se manipula ese tipo de tabaco, nadie sabe cómo se trabaja, cómo se prepara, y luego, pues al final, en ocasiones, sin saberlo incluso, el que esté fumándoselo, pues está consumiendo un producto que no es del todo, ya le digo, si no es saludable el tabaco con sus controles sanitarios, entre comillas, calculen, imaginen cómo será en el caso de este tabaco que no pasa por ningún control, que no pasa por ninguna criba. Seguimos, vamos terminando el diario El Día, trae la parte superior, que las jornadas 100 años de patio reivindican la fiesta como patrimonio inmaterial de la humanidad. Recuerden que este año se cumplen 100 años desde que comenzara a celebrarse el festival de patios, festival en ocasiones, concurso de patios, fiesta de patios, sin concurso en el festival en otras, y que este año cumple este centenario, que por cierto el acto que se presentó ayer, lo retransmitiremos en directo nosotros el próximo jueves, aquí por estas mismas cámaras, que serán estas jornadas 100 años de patios, que busca reivindicar la historia, dice, de la fiesta como patrimonio material de la humanidad. Hombre, yo creo que la fiesta está más que reivindicada, pero es cierto que a veces, como suele decirse, los árboles no nos dejan ver la realidad de la situación y caemos o en folclorismo o caemos en exceso de fiesta o incluso caemos en la derrota tan peligrosa que tiene esto hacia el negocio, ¿no? Los patios es un elemento antropológico genuino, no de Córdoba, sino de un periodo histórico, y la gran singularidad de Córdoba es que ha sido mantener ese entorno urbanístico, urbano y antropológico, mientras que el resto de ciudades los han ido echando abajo, porque patio no solamente había en Córdoba, el concepto del patio, que viene de la casa romana y luego la transformación en la casa musulmana, pues lo tenían también en Sevilla, en Granada, en Málaga, en cualquier otro sitio. En esos lugares no se ha querido mantener o no se ha podido, no se ha sabido mantener, y Córdoba mantiene esa singularidad. Pero es un concepto que, les digo, era más genérico, que no ahora quizás se ve como un concepto muy local. Córdoba, no solamente los patios son un elemento antropológico, urbano, sino que también se le añadió el carácter a partir del siglo XX, principios, con este Festival de los Patios de hace ahora un siglo, este carácter festivo, y en las últimas quizás 2 décadas el carácter económico. Muchos patios, como saben hoy, son un elemento generador de riqueza. Hay casas patios que se han reconvertido en alojamiento turístico, en alojamiento en todo el enclave que es. Es decir, que este fenómeno que excede lo urbanístico, lo urbano, pues en el caso de Córdoba tiene para mucho estudio. Esta jornada va a reivindicar ese patrimonio inmaterial de la humanidad, más allá de lo que es el patio en sí, el patio como edificio, que evidentemente no tiene, repito, ninguna especificidad que lo diferencie de los patios que pudiera haber habido en Sevilla, en Granada o en Málaga, que han ido desapareciendo, pero sí el concepto de la convivencia, el concepto de la adaptación de esas casas que eran inicialmente unifamiliares, luego fueron casas de muchos, como decía Sebastián Cuevas, casas donde convivían muchas familias distintas, donde había algo más que la vecindad, y ese concepto es el que se quiere reivindicar en esta jornada. Y la fiesta, que como elemento también diferenciador del patio cordobés con respecto a otros elementos similares en otros lugares. Bueno, hay mucha más información en los periódicos, como siempre les digo, les invito a que continúen informándose, que bajen al kiosco, compren el periódico, lo lean en internet, vean la tele, oigan la radio e infórmense. Nosotros nos vemos ya el próximo lunes, buen día del libro. Les dejo, habrá hoy muchos actos en homenaje al día del libro. Les deseo que le regalen algún libro a cada uno de ustedes. Y ahora información deportiva con Fernando López, como cada día, todo CCF. El Córdoba prepara un nuevo choque. Hablar de un choque decisivo a estas alturas me parece que es un poco gratuito, porque todo es decisivo. No sé si incluso será inútil, pero lo que sí es verdad que hay que salir al césped a por esos 3 puntos, porque según opción queda, pasa precisamente por ir arrancando y sumando de 3 en 3 y esperar que los demás pinchen, Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Sí, ya un poco, más que por lo deportivo y por los objetivos, un poco por el honor y por salvar la cara, ¿no?, de un equipo que tristemente no ha cumplido o no ha ido cumpliendo los objetivos a lo largo del año, aunque, como bien también contamos ayer, la temporada que acaba este 9 de mayo, que el Córdoba todavía está peleando por entrar en esas 2 primeras posiciones que sale de la categoría, pero luego va a ser un verano largo, porque pues bueno, puede haber equipos que renuncien, puede haber equipos que, sabemos todos la condición económica que hay ahora mismo alrededor de los equipos de fútbol, y que bueno, que eso puede hacer que se agite mucho más el verano. Así que el Córdoba tiene que seguir para quedar lo más arriba posible por lo que pueda
pasar este verano. En el día de hoy, en formato de previa, vamos a continuar escuchando a Germán Crespo, a Javier González Calvo, analizando lo que viene por delante en el fin de semana con el primer equipo, con el Córdoba B, con el Córdoba femenino y con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Enseguida arranca aquí todo CCF.